Vidal Llerenas, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos en la Asamblea. Vidal, mucho gusto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, interesante lo que sí dice el gobernador del Banco de México, que ayer se registra en la prensa, y si es verdad, y creo que puede serlo, en el sentido de que cuando las economías desarrolladas suban las tasas de interés eventualmente, que flexibilicen sus políticas monetarias, pues puede haber un flujo de recursos hacia esas economías, y por lo tanto todos los flujos que están viniendo a la economía mexicana de manera pues muy importante son las notas de todos los días, ¿no? Los flujos de recursos, bonos mexicanos en manos de extranjeros, pues sí puede generar un problema de inestabilidad. Habría que ver cómo podemos vacunar la economía mexicana. En ese sentido, creo que es un punto que hay que atender de alguna manera, y tendríamos que estar pensando en un aterrizaje en ese sentido, ¿no? Y esto pues podría ser un factor que sí afecte pues la percepción sobre una economía que se percibe como bastante estable, ¿no? Por supuesto que el otro reto es encontrar esta economía que se percibe como estable, que se percibe como atractiva para los flujos de inversión, pues lograr que esos flujos sean de inversión productiva, ¿no? Creo que por ahí tendría que ir la solución. También nos acompaña el doctor José Luis de la Cruz, director de investigación del Centro de Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. José Luis, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me parece que las declaraciones que ha hecho el gobernador del Banco Central lo único que hacen es recordar lo que ha estado presente en los últimos 6-7 años, que es un entorno financiero altamente especulativo, que se ha beneficiado de los rescates, que ha sido la causa de las crisis, pero que al final del día está desligado de la vida real y de los sectores productivos y de los ciudadanos del mundo. Es muy claro que el problema que estamos enfrentando es de bajo crecimiento, que independientemente de la especulación financiera que hay a nivel internacional, de que si entran o salen los recursos financieros vinculados con estos mercados, el problema que tenemos es de que la economía no crece, y que aún en años en donde en México el crecimiento ha sido moderadamente bueno, porque en este país festejamos cuando crecemos entre 3,5 y 4%, cuando eso es lo que potencialmente da el país, es decir, no debería ser una sorpresa, es la capacidad potencial del país. El problema es que aún cuando alcanzamos esos crecimientos los alcanzamos con incrementos en pobreza, es decir, aún antes de que la inestabilidad financiera se haga presente como lo está anunciando el gobernador, el problema que tenemos en México es de que este crecimiento es en base a generar mayor pobreza, como recientemente lo reconoció la Secretaría de Desarrollo Social, y números que seguramente ahora en julio-agosto que se presenten secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Jorge, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Nino. Cuéntame, platícame, ¿cómo ves tú? Pues lo que estamos viendo en lo que se habla de esta especulación que impacta a nuestro país, a nuestra economía, y esta necesidad de crecimiento que hoy en esta economía emergente que representa nuestro país, en donde se habla de un entorno macroeconómico que está estable y que tenemos necesidad de llegar a las, como luego se dice, a los bolsillos de las familias mexicanas. O sea que no ha bajado. No ha bajado. No ha bajado, y hoy tenemos un problema, el país no puede seguir igual. Han sido ya muchos años con una misma política, hoy hay la necesidad de cambiar. Y bueno, en este ambiente que ya nos explicaron hace un momento, hoy hay la necesidad de una serie de reformas estructurales orientadas en buena medida al crecimiento económico, a la generación de empleo. Primera, porque ya se jerarquizaron y se dice que debería ser no la de Hacienda o no una reforma hacendaria, sino una reforma energética. Con eso deberíamos de iniciar, llegar ahí. Hubo un primer paso con la reforma laboral y hoy se espera que el siguiente paso sea la reforma energética, para después dar paso a una reforma hacendaria. Y bueno, en la explicación que nos daban hace un momento, pues la necesidad de tener un crecimiento y de combatir la pobreza. Creo que son los elementos fundamentales que hoy tenemos que ver. ¿Cómo se va a reflejar en mis bolsillos? Esto es lo más importante, porque tenemos una buena macroeconomía por los últimos años, se dice, pero no se ha reflejado en los bolsillos de los mexicanos o de todos los mexicanos. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PAN, licenciado Carlos Angulo Parra, secretario de la Comisión de Puntos
constitucionales e integrante de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Carlos, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino. Bueno, pues mira, en relación con este tema, tenemos que ver el entorno mundial en primer término. El entorno mundial es de mucha inestabilidad, de muy bajos intereses. Estados Unidos está sobreendeudado, mucha gente dice que si no fuera Estados Unidos ya estuviera colapsada su economía en mucha medida en relación con el déficit que tiene enorme en relación con su PIB. Y por el otro lado, en ese mundo de inestabilidad financiera... Pero a ver, cuidado con eso, porque tenemos el abismo fiscal y parece que nada más tenemos 90 días, ¿no? Exactamente, ahí hay una situación que se tiene que resolver y es de verdadero peligro, y el inversionista teme, definitivamente teme, invertir en una economía como la de Estados Unidos, que tiene esos niveles. Sin embargo, obviamente sigue siendo el país más poderoso del orbe. Sin embargo, México, a contracorriente de todo lo que sucede en las economías desarrolladas del mundo, tiene estabilidad económica, tiene un orden financiero y tiene tasas altas de interés en relación con el entorno mundial. Eso trae como consecuencia una atracción de inversionistas, independientemente de que también se pudiera especular de los flujos del narcotráfico, indudablemente, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con ese flujo de dinero que entra a México? Bueno, pues fortalece al peso, por un lado, eso puede ser bueno, puede ser malo. México, siendo un país exportador con un peso fortalecido, pues no le va muy bien en relación con el valor de sus exportaciones. Pero por el otro lado también hay que ver una situación. Eso le cuesta a México pagar intereses a esos inversionistas. Y si no hay un flujo que entre hacia la economía nacional, nada más pagar sin entrar a la economía nacional, nos puede generar un problema. ¿Estás hablando de Bolsa Mexicana de Valores? De todos los influjos que recibimos y los pagos que tenemos que hacer por intereses que generan una deuda. Ahora bien, yo creo que, entrando en materia, debemos de hacer no una reforma energética, no una reforma laboral, no una reforma hacendaria, una reforma económica, en donde destaca en un término muy importante a los monopolios. Los monopolios le han hecho y le continúan haciendo un daño a México tremendo, porque no fluye como debe de fluir al consumidor final, como debe de fluir al hombre de la calle, por así decirlo, al ciudadano de todos los días, el beneficio económico, pero porque está cortado con muchos monopolios. Exacto, y eso tenemos que evitarlo, eso tenemos que romper el paradigma económico que rige nuestro país. ¿Quién se va a atrever? Bueno, pues debemos de, como generación en la que estamos en el poder, debemos de analizarlo con mucha profundidad. También nos acompaña el senador del PRD, el licenciado Armando Ríos Peter, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Senador, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Contento de estar aquí y obviamente compartir reflexiones con la mesa. Bueno, sin duda alguna hay una altísima volatilidad internacional, esto no es nuevo, las declaraciones que plantea Agustín Carstens solamente vienen a reflejar una condición que lleva ya varios años y que sin duda alguna se mantendrá en varios años, ¿no? El abismo fiscal, digamos, por más que tenga un emplazamiento de 90 días, no es algo que se va a resolver de un plumazo, es todo un tema de revisión estructural. No depende de nosotros, tenemos que estar en espera de... Así es, y de una desaceleración estructural que tendrán los Estados Unidos, una condición grave, problemática que tiene Europa, una propia condición de desaceleración china. Todo esto nos da un marco en el cual, bueno, pues, tal vez una declaración hoy sea como la que vemos de Carstens, pero tal vez en 3 meses pueda ser radicalmente distinta. De tal manera que esto evidencia que la apuesta que han tenido los gobiernos recientes, me refiero a los últimos 20 años en los cuales la economía no ha crecido más del 2%, sí, en efecto, y bueno, pues yo creo que hay que decirlo así con puntos y con responsabilidades plenas para poder tener un diagnóstico compartido y especialmente saber qué es lo que se ha dejado de hacer y qué es lo que se ha hecho mal. Se le ha apostado
en exceso al modelo exportador, se le ha apostado en exceso a la dependencia en inversión extranjera directa, y bueno, pues con un crecimiento del 2%, querer seguir haciendo las cosas de la misma forma, pues solamente evidencia que tendremos resultados iguales o peores. No crecimiento, no generación de empleo y obviamente... 165.427 millones de dólares. ¿Somos ricos? No, bueno, a final de cuentas la ¿Somos alta... una economía emergente? Pues, sin duda alguna, y una economía que no logra resolver cómo acelerar su mercado interno, cómo generar motores nuevos de inversión en la parte, digamos, propiamente local, como país que tiene 115 millones de mexicanos. ¿Qué es lo que quisiera yo cerrar? Tenemos que tener no solamente un diagnóstico común ahora en este nuevo proceso que viene con un nuevo legislativo. Pacto México. El Pacto por México tiene por lo menos un marco de diálogo que me parece que hay que aprovechar, que no hay que desdeñar, pero que si lo que se quiere es utilizar ese marco para entrarle a los temas que recurrentemente han sido fallidos, pues entonces no estaremos entendiendo cómo aprender del pasado, pero cómo apuntalar las nuevas condiciones que exige la economía mexicana. Gabriel Reyes Orona. Mira, preguntas, Nino, si somos país rico. Lo hemos dicho en esta mesa. Con estas reservas internacionales nunca las habíamos tenido. Con López Portillo teníamos 5,000 millones o no sé cuántos millones y nunca nos enterábamos. Fue variando a lo largo del sexenio, pero mira, Nino, este es un buen botón para analizar el tema. ¿Qué pasó en los Estados Unidos con esta crisis subprime que tuvimos un problema de activos? El problema fue muy sencillo, como hace muchos años pasó en Japón. La gente que estaba endeudada arreglaba su problema aumentando el valor de la garantía, aumentando el valor del activo subyacente que respaldaba la deuda. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Agustín Carstens desde que empezó? Pues simplemente acumulando más reserva para poder seguir aumentando la deuda. Obviamente, en la medida que él tiene que responder por el enorme crecimiento de la deuda pública y un supuesto respaldo en esta reserva de activos internacionales que ya hemos analizado en otras ocasiones, en las cuales hemos visto que palmo a palmo la reserva de activos internacionales tiene muchos cuestionamientos muy serios de valor. Lo que está haciendo Agustín Carstens es haciendo crecer el valor de la garantía para poder soportar mayor deuda. Ese no es el camino. Ese es el mismo Agustín Carstens que en 1994, director de investigación económica del Banco de México, fue a traer a Standard & Poor's y a Moody's para pedirle el grado de inversión y para aceptar todas las imposiciones de estas dos calificadoras para poder el grado de inversión. Fue ese mismo Agustín Carstens que tras la obtención del grado de inversión en aquel marzo-abril del 94, ante la revaluación y movilidad que tuvo el tipo de cambio en aquel entonces, propuso una colocación ilimitada de tesoreros, en las cuales lo que hicimos, a tu pregunta respondiendo, ¿cómo le hacemos para mantener los capitales en México? Pues elevando la tasa, y nos metimos a un problema de una colocación de tesobonos bestial de corto plazo a una tasa verdaderamente criminal. Ahora, recordando la película esta de La Tormenta Perfecta, no sé quiénes la hayan visto, pero La Tormenta Perfecta pasaba ya en el mar adentro, lejos de la costa. El problema no era la tormenta perfecta, el problema fue que el capitán se fue a meter con su barquito a la tormenta perfecta. Y eso es exactamente lo que está haciendo Agustín Carstens. Agustín Carstens nos metió en un barco que se llama Basilea III. No obstante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba en contra de la publicación y puesta en vigor de Basilea III, Agustín Carstens recomendó e impuso a través de Guillermo Babatz, su designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, una medida bancaria para la cual no estábamos preparados. El primer paso en la ruta hacia esa tormenta perfecta fue la adopción de Basilea III. Ahora, si lo que va a hacer Agustín Carstens es darnos explicaciones extrañas de cómo va a esterilizar los movimientos de capital y los flujos de inversión que vienen y salen del país, pues entonces hay que tomarse ya de la mesa, porque quiere decir que Agustín Carstens va a preparar su reelección, que el toque, está a medio de su periodo, a partir de estar vendiendo recetas que ya han mostrado fracaso en este país. Vida al PRD. Yo retomaría el tema de que sí tenemos que pensar el país de manera distinta. Por ejemplo, este año aceptamos un nivel de crecimiento de nuevo más bajo que el año pasado. Es decir, tenemos un gobierno que no está planteando las cosas de manera distinta desde el punto de vista económico. Es decir, él no planteó en el paquete fiscal pasado una estrategia para tener más
inversiones, más recaudación fiscal que después puede invertir. No veo dónde están los grandes proyectos de inversión público-privada que este gobierno iba a hacer, y bueno, ya está pues el gobierno en la silla presidencial. No veo cómo va a haber un cambio en la política monetaria tampoco, que efectivamente el problema es que la deuda pasó del 30% del producto al 40% del producto. Como esta deuda está en manos de extranjeros, es deuda en pesos en manos de extranjeros, pues no tener reservas sí es un problema, y entonces también eso impide que bajen las tasas de interés. O sea, la política fiscal pues ya le está pegando también a la monetaria. Es decir, sí me preocupa también el tema de que esto se finque en una serie de reformas que han sido sobrevendidas. Pongamos la laboral, ya está la reforma laboral, y yo no veo que estemos creando millones de empleos formales por la reforma laboral, pues, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque tiene que ser algo más integral, que tiene que ver cómo vamos a explotar en el país los sectores de la economía que sí pueden crecer, es decir, cómo vamos a exportar más a Sudamérica, cómo vamos a aportar más a Asia, cómo vamos a incrementar el crédito interno, por ejemplo. Es decir, hay muchas cuestiones que nos estamos tardando mucho, y siento que este gobierno también se está acostumbrando a tener esta economía con estabilidad, pero con muy bajo crecimiento. También nos acompaña el licenciado Francisco Lelo de la Rea, subdirector de investigación del Centro de Estudios Económicos Sector Privado. Francisco, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Nino, muy buenos días, gracias. Saludo a los panelistas. Preguntabas si somos un país rico. Yo creo que México es un país muy rico, un país muy rico en recursos. Tenemos grandes litorales, tenemos grandes reservas de petróleo, ¿sí? Yo creo, y el recurso más importante, yo creo que es la población. Tenemos un bono demográfico. No tenemos casi ningún recurso natural importante. O sea, muy pocos, ¿no? Es decir, casi cualquier país del mundo está mejor dotado en eso. No, yo creo que tenemos 15.000 metros de litoral. Bueno, 15.000 kilómetros. Pero la mitad es desierto, la mitad es selva, o sea, tampoco es que estamos así como muy, ¿no? Pero yo creo que es un importante recurso, ¿no? Pero bueno, todo la población. Vidal. No, pero digo, es el recurso más importante es la población. Ahí el famoso. No, es el PRD de las preguntas. Hay un artículo. Adelante, hay un artículo Francisco. muy famoso histórico que se llama de Daniel Cosío Villegas, que se llama De la mítica riqueza en México, ¿no? Donde dice, pero el recurso humano de la abundancia es una ironía. Pero el recurso humano no lo puedes negar. Sí, el recurso humano. Y tenemos un gran recurso humano que se está desperdiciando, el famoso bono demográfico. Eso sí. Y tenemos que encontrarle pues los caminos de que podamos emplearlo. Se dice que México tiene una productividad total de factores, es decir, cuando combinas mano de obra y capital negativa. ¿Y por qué la tenemos negativa? Porque yo creo que hay impedimentos estructurales muy fuertes. Y de aquí la importancia de las reformas. Ahora, yo creo que lo fundamental es, cuando tenemos miembros del Congreso, cómo plantear la secuencia en las reformas que permitan una reforma general del modelo económico. No hablemos de la reforma fiscal solamente o la reforma energética solamente, sino yo creo que por primera vez este gobierno ha planteado la importancia de tener una reforma fiscal y energética pensadas en conjunto. Ahora, ¿quiénes generan el crecimiento? Pues las empresas. Claro. Porque urgen las reformas estructurales. Un ejemplo, hay una crisis importante en materia de gas. Los ductos que maneja Pemex están saturados, las empresas tienen grandes faltantes de gas y no hay quien invierta más que Pemex. Y Pemex no está obligada a gas porque está enfocado al petróleo. Entonces, es una reforma que urge. Pemex no tiene los recursos, no tiene la motivación, no tiene el enfoque para hacer reformas en gas porque está concentrado en petróleo, y sin embargo el sector privado, que depende del gas, todo el sector industrial, pues tiene unos faltantes que obviamente elevan costos, reducen producción, impiden creación de empleo. Entonces, este es un ejemplo concreto por qué la genera la riqueza, sino de la famosa reforma fiscal y de parches y parches y parches que ya estamos atorados todos. Eso es lo que hay que cambiar. Con misceláneas no vamos a resolver el problema del modelo económico. Y bueno, independientemente del partido y de las banderas, yo creo que hay que quitar estos fundamentalismos, trabajar el tema económico como debe de ser, y no asustarnos de decir, sí lo vamos a tratar, no lo vamos a tratar. Al contrario, despojarnos los partidos y los políticos de todos esos tabús y poder discutirlo de manera concreta y decir qué es bueno para el país. ¿Cómo vamos a hacer este tipo de impuestos y al consumo? Y que lo podamos discutir. Ese es realmente el reto. Yo cerraría mi intervención en que hoy tienen la palabra
tenemos la palabra, los políticos, los partidos, en la necesidad de ponernos de acuerdo, de discutir a fondo todos estos temas y de poder decirle a la gente, vamos a tomar una decisión, aún pagando costo político, porque le va a ir bien a la gente, no a mi partido. Carlos Ángulo, Partido Acción Nacional. Bueno, volviendo un poquito a lo en donde iniciamos, el crecimiento, la carencia de crecimiento de la economía, yo siempre he sido enemigo de los FODAS. ¿Y por qué? Los FODAS es donde se ven las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, etcétera. Porque cuando se hace un análisis de FODA, vamos a poner un análisis de FODA a nivel nacional, se destacan las debilidades y las amenazas y no vemos las fortalezas y las oportunidades. Cambiando un poquito de metodología, vamos a suponer que soñamos en que nuestra economía está creciendo al 7%. ¿Cómo llegamos a crecer a ese 7%? Vámonos un paso atrás para haber llegado al crecimiento. Bueno, pues yo veo que tenemos un sistema fiscal adecuado, promotor de inversión, generador de recursos públicos, que provoque buenos servicios públicos, un entorno de inversión pública adecuada y que provoque una mejor competitividad para las empresas, para los negocios, para facilitarle las cosas a los mexicanos. ¿Es ser optimista o realista? No, es ser soñador, pero ver ese sueño, cómo se llegó. Luego, eliminación o arreglo de los monopolios, porque tenemos en México monopolios públicos y privados que ambos nos hacen mucho daño. Ya estamos viendo ahorita en relación con la reforma energética, en relación con el monopolio público de Pemex, que debemos de abrir a que distribuya riqueza en los mexicanos, de que haya riqueza en las empresas que apoyen a Pemex. Y yo creo que vamos por buen camino en ese sentido. CFE yo creo que debe de tener un análisis similar en donde haya mayor participación privada por todos lados. Los monopolios privados se deben de atacar de una manera definitiva. El Pacto por México habla muy claramente de fortalecer la Comisión Federal de Competencia para que tenga dientes, para que haya gente que vaya a la cárcel por hacer acciones monopólicas absolutas o relativas, que haya multas verdaderamente severas que paren a los monopolios, etcétera. La eliminación de la economía informal. Ahorita lo vimos, que nos lo mencionaste, Nino, en lo que salió en El Sol de México. No podemos estar viviendo adecuadamente en un país donde no se paga impuestos. Y la economía informal genera una evasión, una dilución, una total descontrol del ingreso fiscal que este país debe de hacer. La conexión de las empresas, de las líneas de producción, de las líneas económicas hacia nuestro motor más grande que tenemos, que es la economía de la exportación. No se ha generado en México nunca una economía de promoción industrial de empresas mexicanas, de MIPYMES, de pymes, hacia la economía exportadora. Es una gran oportunidad tirada a la basura en un entorno, todo ello, de un pleno Estado de Derecho. Muy breve, Francisco, muy breve. Porque voy con el senador. Es que es muy importante lo que comentaba de competencia. Aquí tenemos varios diputados. Hay una reforma en la Cámara de Diputados que pretende quitarle dientes a la nueva ley de competencia, lo cual sería importantísimo que no pase. Y perdón, pero lo que el señor... Senador, el coordinador de los diputados del PRI está empujando esta reforma que lo que hace es precisamente, Fabio Beltrón está precisamente yendo en contra de todo lo que se ha podido avanzar para tener dientes en la Comisión Federal de Competencia. El día que se fortaleció la ley de competencia en la Cámara de Diputados, ese día el senador Beltrón le sacó una contrarreforma. Así es, una contrarreforma que es nociva, y obviamente pues aquí hay colegas del que va en contra del Pacto pues que no por solamente, México, a mí me da mucho la atención cuando estamos en estas mesas, porque bueno, pues se hacen nuestros diagnósticos y cuando se tiene el poder, y cuando se tiene el poder se hace totalmente lo contrario. Aquí mi camarada del PAN hace un planteamiento soñador, pero que no fue en nada impulsado en estos últimos 2 años por el PAN. Aquí se hace una serie de reflexiones sobre qué es lo que se va a hacer por parte del PRI, y que en su momento ellos fueron los que sentaron las bases para un modelo de concentración que hoy es el que ha impedido el crecimiento del 2%. De tal manera que siempre es muy bueno hacer planteamientos, pero hay que ir a tiros de precisión y que tengamos capacidad, pues no solamente decirlo bajo la retórica política. Armando, en el PAN hicimos muchas cosas que no nos dejaron hacer, y no los partidos de oposición, el PRD y el PRI, muchas cosas para cambiar la economía a mí me apena, y seguir con este y se los digo adelante. Porque si no logramos pensar las cosas de manera diferente,
los resultados siempre van a ser los mismos, van a ser igual de malos y el crecimiento va a ser igual de lastimoso para la gente y para su bolsillo. Bueno, si nosotros seguimos pensando que una reforma fiscal, dándole la vuelta y echando unos rollos, pero al final de cuentas es, se requiere el IVA en alimentos y medicinas, es no darnos la oportunidad de pensar cómo hacer las cosas de manera diferente. No solamente en política, sino para tener resultados técnicamente más sólidos y mejores para el bolsillo de la gente. Pensemos en la recaudación de municipios, de estados. Entrémosle a los huecos del impuesto sobre la renta, porque se le da la vuelta, ¿no? Pero cuando se habla de consorcios, se habla de enormes consorcios que hoy tienen una aportación fiscal sumamente baja. Claro, hay que también garantizar que haya mucho mayor formalización que incremente la productividad, que todos le entren a su aportación fiscal, pero que sea una visión progresiva. Porque si no, se echa mucho discurso, a final de cuentas, siempre, y lo retomo con afecto hacia Jorge, bueno, pues se van a tomar decisiones que sean políticamente costosas, pero que sean buenas para el país. Bueno, ese tipo de discurso es realmente absurdo, porque al final de cuentas tomar decisiones que van en contra de la gente y obviamente por eso van a tener un impacto de carácter político. Bueno, hagamos los políticos que las decisiones que se toman sean en beneficio de la gente y que sean aplaudidas. ¿Dónde es donde están? El tema de los monopolios, por ejemplo. 30% del consumo de cada mexicano hoy se va en mercados de monopolio. Se va en tortillas, se va en pan, se va en cemento, se va en el tema de las telecomunicaciones. Bueno, entremos en ese tema y garanticemos que la discusión sea una discusión no solamente que evite la concentración, sino que vayamos hacia una generación de riqueza con una política industrial agresiva. Desde los tiempos de Carlos Salinas se decidió que era un pecado hablar de política industrial. Ese tema ya lleva prácticamente 4 la mejor política industrial. La mejor política industrial, dicho por el secretario de entonces Comercio y Fomento Industrial de Cedillo, era la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, si no logramos eslabonar a las pymes, no solamente en el discurso, si la capacidad de crecimiento era Herminio Blanco. Ay, mira, de tal manera que si no se logra... Pues no era la estrella de ustedes. Bueno, de ellos. Era de ellos. Oye, lo estás descartando. No, nuestro no. No llegó con buenas credenciales. No se vale. De la Revolución Democrática. Bueno, ¿qué es lo que quisiera cerrar planteando? Si se sigue viendo estos temas bajo la misma lógica, se van a tener iguales resultados. Y pareciera ser que no tenemos capacidad, frente a un diagnóstico enorme que se tiene de la problemática del país, que no se tiene capacidad de crear y de pensar de manera diferente cómo solucionar los problemas. Claro, los políticos nos tenemos que poner de acuerdo, pero es más fácil ponernos de acuerdo con cosas nuevas, con planteamientos diferentes, con cómo arrancar el mercado interno, por ejemplo, que seguir macheteando lo mismo, ¿no? A mí me tocó escuchar a Luis Videgaray decir o plantear, bueno, pues que la reforma energética es una situación importante. Señores, lo que necesitamos es quitarle el gravamen fiscal lastimoso que tiene Pemex para por lo menos permitirle tener una mayor inversión. Yo no me quedo con la idea que plantea José Luis de que la inversión que está haciendo Pemex sea una inversión potente. De hecho, al contrario, tendría que ser mucho más potente si tuviéramos una capacidad fiscal que le permitiera tomar mejores decisiones. Ahora que